a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Yen Dangerous Queen y empezamos. Era fácil respetar a Lady Kirin. El solo hecho de saber que crió a Queen con tanto amor era motivo suficiente para que Bonita se inclinara en reverencia. La señora me pidió que le avisara que deba asistir a la fiesta. El señor Wasim la invitaba a toda la familia de ir. Queen frunció el ceño. Esto la hizo sudar aún más. ¿De verdad quería a su madre Bonita o solo quería que estuviera con ella como moneda de cambio? Si fuera la segunda opción, la sacaría de allí inmediatamente, y no quería que Bonita creyera en un cariño falso. Si su madre quería jugar, Queen decidió que ella también jugaría. ¿Vienes conmigo? Bonita parpadeó como si hubiera escuchado mal. La señora dijo que es un evento familiar, lo entendí. Pero no soy. Eres mía, ¿cómo podrías no ser parte de la familia? ¿Y de qué me disfrazaría exactamente? Si lo hiciera sería un escándalo, una ex chica de discoteca, junto a Queen, la hijastra de un político poderoso, en un evento lleno de figuras influyentes. Esto solo reforzaría los rumores de que Queen la ayudaba económicamente. A Bonita no le gustaba ese tipo de comentarios, pero ¿qué podía hacer? ¿Tiene importancia? Creo que sí, no veo ningún papel que me permita estar a tu lado en ese evento. Aunque tenga que estar al lado de alguien más, ¿eso no te afectaría? ¿Qué pasa si mi madre me presenta a alguien pensando en el futuro de la familia? Bonita forzó una sonrisa. Ese era el precio de ser alguien de un mundo diferente al suyo. ¿Qué podía hacer para Lady? No soy nadie que deba estar a su lado. Queen presionó su pulgar contra los labios de Bonita, silenciándola. Eres la favorita de la reina. Incapaz de hablar, Bonita usó su mirada para cuestionar el significado de la palabra, pero le gustó lo que escuchó. En este rol puedes ir a cualquier parte. Puedes estar a mi lado o caminar conmigo, ya te lo dije, eres mía. No tienes que temerle a nadie. Bonita abrió lentamente la boca y sin prisa mordió la punta del dedo de Queen, como una pequeña represalia por silenciarla. ¿Cuántos favoritos tienes? Solo uno. ¿Aceptas el título? Si no aceptas, mala suerte entonces, porque ya es tuyo, Bonita. El silencio fue la única respuesta entre ellas, mientras sus miradas se cruzaban, intentando poner a prueba su sinceridad. La delicada persona vaciló preguntándose si realmente merecía la posición que le habían dado, especialmente bajo la mirada de la reina. Su mirada la mantuvo firme, impidiendo cualquier pensamiento que se desviara de lo que pretendía, siempre firme e inquebrantable, como una auténtica reina dictadora. El silencio significa que estás de acuerdo, ¿verdad? Bonita no sabía lo que era confiar en alguien. Toda su vida solo había conocido el miedo. Miedo a no tener dinero mañana, miedo a no poder terminar sus estudios, miedo a que su madre encontrara sus ahorros y los gastara en alcohol y apuestas. Miedo a que algún día terminara siendo la esposa de Ken y a veces ni siquiera sabía por qué quería seguir viva, pues conocía el miedo más que la felicidad. Pero eso empezó a cambiar poco a poco desde el día que la conoció. La reina había puesto su mundo patas arriba. Lo que una vez había caído ahora estaba en pie. Lo que nunca había sabido ahora lo estaba aprendiendo. Porque aunque Bonita no lo supiera, Queen fue quien poco a poco le dio esas lecciones. Lo sintió cuando se sintió segura en su mirada. La oyó en su voz firme pero reconfortante, y la reconfortaba el corazón. Y lo sintió aún más cuando alguien que nunca se rendía ante nadie la dejaba ganar pequeñas batallas entre ellas. Nadie sabía lo de nadie, pero Bonita sabía que Queen se entregaba a ella más que a nadie. Eso significaba mucho para alguien como Bonita. Al fin y al cabo, una mujer que siempre había estado en la cima no se doblegaba fácilmente. Cuando Bonita le pidió a Queen que la tratara como una igual, no fue por orgullo. Solo quería saber si a pesar de las diferencias sociales y su difícil pasado, podía ser realmente valorada y respetada. Porque hasta ese momento nunca había recibido eso de nadie, ni siquiera de su propia familia o de los amigos con los cuales creció. Queen no era de las que endulcoraban sus palabras para consolarla. Al contrario, su expresión seria, como si estuviera enojada con el mundo, siempre iba acompañada de acciones que aceleraban el corazón de Bonita, como ahora. Realmente no habría estado tan nerviosa por la frase que escuchó si Queen hubiera dejado escapar una pequeña sonrisa y tocado su mejilla. ¿Por qué sonríes? Al final Bonita no pudo contener la pregunta. La sonrisa de Queen era algo a lo que nunca se acostumbraría. No puedo sonreír, mi sonrisa no hace daño a nadie. Si quieres que vaya contigo está bien, pero tengo una condición. ¿Qué deseas? Siempre me hablas de forma muy distante, no me gusta eso. Queen frunció el ceño. Siempre había hablado así desde el día que se conocieron. ¿Por qué Bonita se daba cuenta ahora de que no le gustaba? Nunca te había visto así, Bonita. ¿No me gusta o simplemente no te das cuenta?
Dices que te juzgué sin saber la verdad, pero tú también me juzgaste. Bonita replicó haciendo una mueca sin darse cuenta. Hizo un ligero puchero, irritada por Queen. ¿Y cuál es el intercambio que deseas? Queen suspiró cambiando de tema. No quería discutir con Bonita esa noche, ambas necesitaban descansar. Mañana tendría mucho tiempo para estar juntas, y no solo mañana, sino también los días siguientes. ¿Cambiando de tema? La expresión de Bonita se relajó al ver a Queen asentir, confirmando que de hecho estaba cambiando de tema. De lo contrario, la testaruda Bonita sin duda encontraría una razón para enfurruñarse. ¿Vas a aceptar o no? Si lo aceptas te besaré. Aunque se diera un poco ante Bonita esa noche, Queen seguiría siendo quien era. A veces incluso se sorprendía a sí misma por ceder ante Bonita en ciertas situaciones, pero no se sentía menospreciada por ello. Al contrario, la chica la volvía loca de tal manera que le daban ganas de abrazarla. Alguien que esté equivocado puede hacer eso. Bonita le levantó la cara con una sonrisa. Todavía creía que la reina debía ser castigada, no consentida como antes. Entonces debería corregir este error. ¿Y qué me darías a cambio? En lugar de responder, Queen frunció el ceño y acercó a Bonita. La sujetó con fuerza, ignorando el ligero dolor de movimiento. Si Bonita se diera cuenta, sin duda empezaría a quejarse. ¿Por qué te gusta burlarte tanto de mí? Bonita soltó una risa. No le importaba que Queen la abrazara así. De hecho, disfrutaba viéndola mostrar sus virtudes y defectos. Si era algo entre ambas, quería saberlo todo. ¿No puedo jugar un poco? Si me estás castigando, no deberías provocarme. No soy muy paciente, ¿recuerdas? Ya te lo dije. Qué impaciente estás, mi reina. Bonita volvió a provocarla, pero esta vez el tono de su voz y la forma en la que dijo hicieron que Queen contuviera la respiración. Quiso sonreír, pero no se atrevió. Tampoco quería fruncir el ceño y hacerle enfurruñarse de nuevo. Si lo sabes, entonces deja de ponerme a prueba. ¿Eso fue una petición? ¿En qué parte de la oración pedí algo? Pero lo entendí como una petición. Estás imaginando cosas, pero siempre me prohíbes hacer cosas que son imposibles de evitar. Aunque sea difícil, tienes que hacerlo o no tendrás energía para estudiar ni vivir mañana, ¿entendido? Bonita rió suavemente. Su amenaza no daba miedo en absoluto. Al contrario, dejaba claro cuánto poder tenía sobre los sentimientos de Queen. Vaya, qué amenaza más aterradora. ¿Debería tener miedo? Sí deberías, porque no es solo una amenaza, hago lo que digo. Ya sabes lo que pasa, ¿verdad? Y la próxima vez no seré indulgente contigo. ¿Debo tener miedo? Bonita repitió la pregunta, pero la verdad es que el miedo no se parecía en nada a lo que sentía. Ni siquiera sabía cómo explicar por qué. Tal vez porque Queen era la única mujer que le hacía sentir segura en su presencia. Sí, tengo un poco de miedo. Puede que no te guste lo que hago. Puede que no sea tan dulce ni amable como imaginas. Nunca he pensado de ti. Bonita sonrió. Te ves muy enojado otra vez. Solo estaba bromeando. Si juegas demasiado acabarás en problemas. Si tengo miedo te lo haré saber. Y si no me gusta algo que hagas también te lo haré saber. Sabes muy bien que no soy de las que soportan algo que no me gusta. Y mi paciencia es tan baja como la tuya. Me he pasado la vida escuchando la palabra tolerancia y ya no necesito ser paciente con nada.